Con esta petulancia, con este dominio que se ejercía sobre la unidad, con ese mismo dominio, se dispuso que el señor Ramiro Rivas emprendiera la investigación sobre Evo Morales, sobre el senador Peredo. Ya tienen los correos y exactamente, el tono, pero además tenemos toda la información que hace un par de días hemos presentado a la prensa en una conferencia. Además de este objetivo que tenía... Perdón, ministro, además de los... si podemos clasificar las pruebas, tenemos correos electrónicos, sí. ¿Qué más? Tenemos informes del sistema bancario al señor Ramiro Rivas, reportando el movimiento de cuentas de todas estas personas. Violando el derecho del que habíamos hablado. Violando el derecho secreto bancario, violando la inmunidad parlamentaria, presumiendo la culpabilidad y sin que se hiciera una apertura de un proceso judicial. Esta es la mayor flagrancia, la mayor violación. Y esto es intolerable. Pero más allá de eso, este era el objetivo del veto desde los Estados Unidos, vía DEA, vía USAID, a Evo Morales, al instrumento político. Pero también hay datos que ojalá los podamos confirmar más temprano que tarde, de que el otro interés para eliminar del escenario a Evo Morales provenía también del gobierno de Sánchez de Lozada. Por lo tanto, no solamente estaba interesado el gobierno de Estados Unidos, sino también el propio gobierno de Sánchez de Lozada. Y ya tenemos algunos datitos interesantes de quienes operaron también junto a la DEA esta orden de investigar a todas estas personas. Es decir, la oposición política se entiende, Sánchez de Lozada está en un extremo y Evo Morales en otro, se entiende esta rivalidad, esta actitud. Lo que llama la atención es que esto atraviese por la DEA. Por lo tanto, aquí hay un compadrerío, una complicidad y hay un trabajo de encubrimiento del gobierno de Sánchez de Lozada respecto al trabajo de la DEA. O de otra manera, leyendo desde otra perspectiva, la DEA en complicidad con el gobierno, buscándole cuentas a Evo Morales y a miembros del instrumento político, para liquidarlo políticamente. Esto es un linchamiento político. Estas son las evidencias que hemos logrado obtener. Aquí no hay posibilidad de duda, aquí no hay manipulación. Entonces, esta es una razón de fondo, Claudia, para paralizar las operaciones de la DEA indefinidamente en Bolivia. Un poco para completar esto, yo quiero compartir con usted, ministro, imágenes que no son secreto, que nos seguramente van a despertar algunos recuerdos sobre la acción de la DEA en nuestro país. Le invito a ver estos segundos de imágenes. With giant-sized roaches. A couple of here too. So that back in New York City. Refrigerator number 10 roaches. Debajo de los muebles, debajo de las camas, debajo de los periféricos, debajo de los periféricos. On the radio here? Yeah, the radio was here. What was the I know that. I wondered if you got one over there too. Yeah, that's another radio over here. Bien, ahí están algunas imágenes. Tengo que decir a nuestros amigos y amigas que
que el orden de las imágenes ha sido establecido por el equipo de producción. Son imágenes que pertenecen al archivo de AP Producciones y por si hay problemas luego, nosotros hemos establecido en la edición el orden, más no hay, porque ahora hay que tener cuidado con la presentación también de las imágenes. Le comparto estas imágenes, ministro, porque, y con la teleaudiencia también, porque esto retrata de alguna manera la manera como actuaba. Lo digo nuevamente, no es un secreto, nos rememora, y esto creo que completa esa forma de hacer de la DEA para al mismo tiempo comparar con la situación hoy, ver que no se hace de esa manera, o sí. Es decir, estos chicos malos ya no son tan malos o son discretos, y la pregunta es, ¿qué pruebas tienen de las actividades desde que Evo Morales es presidente, que es cuando ustedes están ejerciendo el poder, el control, la posibilidad de investigación? Desde ese enero 22 del 2006 hasta ahora, ¿cuál ha sido la actividad, la política de la DEA? Un par de datos, Claudia. El primero de ellos es que estas imágenes dramáticas de abuso de poder, de violación flagrante de los derechos humanos, de ciudadanos bolivianos, y de la propiedad, los de la DEA con armas de fuego, en pleno, pareciera Saigón, pareciera Vietnam, ¿no es cierto? Y se escuchan los tiros, no sé si... Además, esto confirma la manera como convivió el viejo sistema político encubriendo estas irregularidades de la DEA, estas violaciones flagrantes que se cometían contra ciudadanos bolivianos. Esta es otra razón por la que nuestro gobierno, el presidente, tomó esta decisión respecto a la DEA. No se puede tolerar que se continúe violando los derechos humanos. Agentes de la DEA torturaban, hacían detenciones indebidas, procesaban a quienes se les antojara, ¿no es cierto?, detenían mayor tiempo del que estaba previsto, ¿no?, en las normas. Pero lo más terrible de todo esto, los agentes de la DEA eran los que comandaban las operaciones policiales, los que disponían en jerarquía sobre las fuerzas, jerárquicamente, los que disponían el lugar, el momento, la hora, dónde se deberían hacer los operativos, con quiénes, etcétera, etcétera. Esto, en buenas cuentas, significa una violación flagrante a la soberanía del Estado boliviano. Si nosotros tenemos una policía especializada en la lucha contra el narcotráfico, ¿por qué razón la DEA tiene que apropiarse de ese atributo del Estado boliviano para tomar el mando de la Policía Nacional? ¿Y por qué razón la policía permitía este tipo de irregularidades? ¿Qué tan transparente era esto? Se lo pregunto más que al ministro, al investigador. Usted con el PIEB ha hecho varios trabajos y no solamente sobre la policía, unos expertos en el tema. ¿Ya identificó aquí qué tan transparente era esto que acaba de señalar? Claudia, hay muchísimas denuncias acerca de violación de derechos humanos de la DEA contra ciudadanos bolivianos, de destrucción de caminos, destrucción de pequeños puentes en el trópico, en los yungas, decididos arbitrariamente, unilateralmente por agentes de la DEA, presumiendo que sobre esos caminos aterrizaban las avionetas para llevarse la droga. Hay un conjunto, hay decenas y decenas de testimonios de ciudadanos bolivianos que fueron víctimas de estos abusos. Ahora, ¿cómo es que se traslada este patrón de comportamiento a los años 2006-2008? Era obvio que nosotros como gobierno no le íbamos a permitir estas licencias a la DEA. Por lo tanto, lo que ocurrió desde el año 2006 es que los agentes de la DEA, que estaban dedicados exclusivamente o aparentemente a la lucha contra las drogas, fueron acompañados con agentes de la CIA. Y entonces empezaron a llegar agentes de la CIA, más los agentes de la DEA para hacer... ¿Con autorización del gobierno boliviano? No, encubiertos. Y aquí tenemos un conjunto de denuncias de años pasados, ¿no?, a través de las cuales agentes de la DEA llegaban como turistas y al final del día terminaban actuando como agentes de antinarcóticos.
Lo cierto es que la suma de agentes de la CIA y agentes de la DEA empezaron a operar políticamente contra el gobierno. Te voy a dar solamente un ejemplo. Me hubiera gustado muchísimo mostrar los gráficos al país por cómo operaba políticamente la DEA. En los momentos de mayor conflictividad social, de mayor tensión, de mayor crispación en Bolivia, cuando teníamos conflictos con las regiones, con los prefectos, cuando se movilizaba el sector de transporte. Estamos hablando desde el 2006. Desde el 2006. En los picos de la conflictividad social se llevaban adelante grandes operativos antidroga, con el objeto de incrementar en las regiones tradicionales, y no tradicionales, con el objetivo de incrementar la conflictividad social y usar los resultados de esas intervenciones manipuladas en algunos casos para acusar al gobierno de que este era un gobierno que estaba siendo tolerante con el narcotráfico.